Siguiente es un programa de producción independiente, ajeno a nuestro canal. Sus opiniones, concursos o manifestaciones no representan ni vinculan a Multimedios ni a ninguno de sus representantes. Quiero compartir con usted mi opinión. Cuando se habla de una cuarentena, en honor a la verdad, son 40 años. 40 años hemos pasado desde 1980 hasta el 2020. Nuestro modelo ha demostrado tener falencias en relación a lo que ocupamos para enfrentar desde ahora el futuro. Hemos sido exitosos cuando antes de los 80 nos planteamos desarrollar una clase media costarricense sobre la base de un desarrollo social. Y a partir del 80 hemos sido muy exitosos cuando promovimos un modelo de exportaciones que demostró que teníamos la capacidad para pasar de 2 productos de exportación a más de 4.600. A lo mejor lo que requerimos a partir del 2020 es juntar esas 2 vertientes que trabajaron solas y llegar a desarrollar económicamente, como lo hemos logrado en algunas áreas, y unirlo al desarrollo social, que es tan fundamental para la paz social que requiere una nación. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional, Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Doctor Salud, salud integral, historias de superación, calidad de vida, reportajes, entrevistas, testimonios, casos, mitos y soluciones. Acompañados junto a los doctores Mario Bonilla, Alan Ingman y Carlos Estrada. Doctor Salud, gran estreno este lunes 25 de enero, 6 de la tarde, solo por Canal 8. Somos familia. Hola Costa Rica, yo soy Esteban Macías y vengo a hacerles una invitación muy especial. Nos vemos en el Chismorreo, 3 de la tarde, por Canal 8. Pura vida. Este lunes en Divas, iniciamos la semana enseñándole a hacer terrarios. ¿Sabe usted cuánta azúcar consumimos los costarricenses cada año? Un nutricionista nos contará lo bueno, lo malo y lo feo de este producto de la caña. ¿Sabe usted cuáles son las actrices y actores de telenovela mejores pagados? Se lo vamos a contar. Usted seguro, como pocas veces en su vida, la palabra cuarentena la ha oído en este año que recién pasó, en el 2020. Y resulta que esa palabra viene referida a 40 años que pasó Moisés en el desierto. No como ahora que se utiliza para hablar cuarentenas de 15 días, cuarentenas de... No, son 40 años. Hoy vamos a hablar de una cuarentena de verdad.
En 1980 se da en Costa Rica una crisis a razón del petróleo y de un modelo de desarrollo que caduca en ese año en nuestro país, en el gobierno de Rodrigo Carazo. Y hoy, 2020, 40 años exactamente después de aquel momento, estamos nuevamente en una crisis que nos está afectando enormemente. Para hablar de esto, he invitado a dos excelsos profesionales y además de eso, uno de ellos que fue parte del gobierno de don Rodrigo Carazo. Tenemos a don Carlos Manuel Echeverría, administración de empresas de su carrera, docente e investigador universitario, exministro y subdirector de lo que se llamó OFIPLAN, hoy Ministerio de Planificación, y diplomático en El Salvador y también en el SICA. Bienvenido, ex profesor Carlos Manuel Echeverría. Muchas gracias, Claudio. Es un placer estar aquí con Manuel también, un viejo amigo, no por viejo, pero porque hace mucho tiempo se conocen. Nos conocemos. Antes de seguir, tal vez, y antes de quisiera... Déjame presentar a... Y después voy a proponer algo aquí. Está bien. Está bien, un momentito, nada más presento al otro invitado, a Manuel Zúñiga García, quien es economista, administrador de empresas, docente, investigador universitario y columnista en varios de nuestros reconocidos periódicos nacionales. Manuel, placer tenerte por acá. No, el placer es mío, Claudio. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a don Carlos Manuel, siempre un honor conversar con él. Muchas gracias. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de desearles un año nuevo. Brindemos por ese año nuevo. Esa era la idea que tenía yo. Nos pusimos de acuerdo. Un brindis de esperanza. Correcto. Cada uno tendrá la fe que tenga, eso hay que respetarlo. Correcto. Pero que sea un año de lleno de esperanza. Lleno de esperanza. Nacional. Y que un año de lucha, quizá un año de meter a fondo la pica y la pala, ¿verdad? Pero que sea un año de esperanza, fundamentalmente. No perdamos eso. Salud. Saludcita. Veamos, Carlos Manuel Echeverría. En 1980, don Rodrigo Carazo lleva 2 años de gobierno. El país había asumido un cambio en la forma de hacer política con un candidato reconocido a la fecha como uno de los mejores de la historia del país. Se complica en 1980 la situación económica del país. Algunos le achacan la culpa a su gestión, otros decían y advertían desde antes de que iba a ser un gobierno muy complicado porque la situación económica no era boyante como se pretendía. Si tuvieras que hacer vos una referencia a aquel gobierno para los jóvenes que no lo vivieron, otros sí lo vivimos, y traerlo a colación y hacer alguna referencia con la situación que vivimos ahora, donde el modelo cambió, donde ya no son 2 artículos, banano y café, sino que son más de 4.600 productos de exportación. Desde esa perspectiva, el modelo fue exitoso, pero desde la perspectiva social hemos ido perdiendo muchísimo en cuanto a los beneficios que los costarricenses percibían del Estado. ¿Qué lectura hace quien vivió o quien está viviendo la cuarentena completa? Bueno, es muy interesante. Efectivamente, tal vez he pasado por 40 años, que como bien decías, de cambios en Costa Rica muy importantes. Yo llegué al gobierno de 25 años como viceministro subdirector de OFIPLAN. A esa edad, en este tiempo me hubieran llamado, creo que loncherita. Una loncherita. Una loncherita, pero hay una gran diferencia. No es lo mismo ser loncherita cuando tu jefe, Manuel, es un loncherita, a ser loncherita como un jefe como don Wilbur Jiménez Castro, ¿no? Don Wilbur me enseñó a mí de cero lo que yo sé de administración pública. Y creo, modestia aparte, que es un campo en el cual manejo conceptos... Maestro de ambos. Bueno, ahora soy tu alumno, pero eso me llena de orgullo, además, ¿verdad? Pero sí, vos te nutriste, don Wilbur. Don Wilbur y este servidor almorzábamos todos los días juntos en la oficina de él, y él me daba una clase, digamos, de 45 minutos que durábamos almorzando. Descentralización, desconcentración, el esquema sistémico que la gente no entiende y la gente siempre está insistiendo en organigramas. Exactamente. Don Wilbur hizo el esquema sistémico del SICA, sí. Por ejemplo. Yo se lo pagué con recursos de la AID cuando era director ejecutivo de FEDEPRICAP a nivel centroamericano. Pero volviendo al tema, ese fue un gobierno muy complicado. Primero que nada, don Rodrigo llega con una coalición de partidos y don Rodrigo venía de Liberación Nacional.
no partamos de la base de que los calderonistas, que estaban en el Partido Republicano, me parece, el Partido Unificación, ellos le tenían una gran fe a don Rodrigo. Lo adoraban, pero de ahí se lo tragaron porque don Rodrigo fue el que la supo hacer. Primero que nada, don Rodrigo supo a la oposición, porque era muy peligroso que Liberación Nacional ganara 3 veces. Se estaba convirtiendo ya en un PRI. Entonces, vamos primero al entorno político. Don Rodrigo sin base, con muy pocos diputados. La mayor parte de los diputados eran de Rafael Ángel Calderón, que era el ministro de Relaciones Exteriores, y que se le quiso poner vivo a don Rodrigo. Y le digo, don Rodrigo tiene que negociar conmigo. Don Rodrigo le dijo, porque don Rodrigo era un hombre, no era soberbio, como alguna gente con mala fe cree, era un hombre de orgullo, de dignidad. Y él dice, el presidente, él siempre tuvo muy claro lo que era ser presidente. El presidente de la República no negocia con sus ministros los proyectos de gobierno y menos el apoyo de los diputados. Si me toca gobernar por decreto, lo voy a hacer por decreto. Liberación Nacional se sentía muy herido que uno de su partido, de los suyos, se los hubiera piado al gobierno, ¿verdad? Y eso, bueno, en el caso mío, yo vengo de Liberación Nacional. Yo todavía tengo mi carnet de novato de la Juventud Liberacionista de 1965, y debía haberlo traído para que lo vieran. Es interesante, porque en el caso de Luis Guillermo Solís se repite, un ex liberacionista también corta 2 gobiernos de liberación. Pasa, exactamente. Yo creo que eso fue muy importante, pero tenía ese problema, llegó muy sesgado. Bueno, don Daniel Oduber, a quien yo le tengo mucho respeto, dejó un país en marcha, un país con, por ejemplo, con Codesa, que esa es una cosa, es un fenómeno como para todo un programa, ¿verdad? Sí, sí. Y a mí una vez que venía yo de Yugoslavia como viceministro, me tocó compartir en KLM, los yugoslavos eran muy amables y me llevaban en primera clase. Ahí estaba don Daniel, que venía de una reunión en Ámsterdam, yo venía de Belgrado, y estaba él con doña Marjorie, una gran dama, una gran señora, además de bellísima, y me lo robé un ratito, don Daniel, y le pregunté sobre Codesa. Y me dio una explicación genial. ¿Saliste convencido? Bueno, del modelo en ese momento. Ahora hablamos de alianzas público-privadas, que es una variación de ese modelo. Alianzas público-privadas. Pero el modelo de Codesa tiene mucha validez. Lo que pasa es que, como sucede siempre en Costa Rica, con el modelo cepalino en Centroamérica, con Codesa y con otras cosas, se abusa de ellas, ¿verdad? Pero el gobierno de don Rodrigo, este tiempo, hubo dificultades muy grandes. Ya hablé de la cuestión política. Había muchos intereses. El dólar. Luego viene, bueno, hablemos de primero de lo que sucedió. Como bien dijiste, con tu característica perspicacia, el país dependía de 3 productos, no es como ahora, era un país mucho más dependiente. El café, cuando el precio estaba bueno, Manuel, y vos no me dejas mentir, era el 50% de las exportaciones. Decían que era el mejor ministro de Hacienda. Una sí, buena eso decíamos Ricardo, sí. No hay mejor ministro de Hacienda que una buena cosecha de café. Y ahora yo creo que el tema es, yo sé que no te gusta mucho, pero de zonas francas. Sí. Cuando las zonas francas andan bien... El país anda bien. Bueno, hay mucha plata que se mete ahí, mucho empleo que se da y genera mucha dinámica en la gente joven. Pero de ahí era 50% café. El café llegó, creo que a tener un precio, no me acuerdo exactamente, pero como de $40 el quintal. Y paralelamente, el combustible, perdón, llegó en ese gobierno, en el segundo año se vino el precio de pique para abajo. Apareció la OPEP. Apareció la OPEP y el precio del petróleo, vino en la segunda ola de subida de precio del petróleo. Que hubo una en los años 70, que subió como de 3 o $3 a 30, claro, 40 llegó dólares. El barril de petróleo, si no me equivoco, llegó hasta $80. Sí, al final. Con una economía sumamente dependiente del petróleo. Por eso Rodrigo insistía tanto en hidroeléctricas. Y ustedes se acuerdan, bueno, tal vez no porque era muy joven en ese tiempo, pero te acordás con el Arenal, ¿verdad? Que hubo un fallo ahí del ICE, que el ICE lo adoramos. Bueno, él es más joven que yo. Más joven, sí. Este que estaba más viejo que yo. Ah, sí, bueno, el ICE lo adoramos, pero el ICE ha cometido grandes tortas en Costa Rica que nos han costado platales. Y en ese tiempo, el proyecto Arenal con el cual contaba don Rodrigo se fregó por varios meses. Eso fue un problema grande, ¿no? Un problema grande. Luego vino, hablemos de la política con P mayúscula, vino el problema de Somoza. Y no solo Somoza, sino en Guatemala, la guerrilla, y en El Salvador. Bueno, El Salvador empezó en el 80, más o menos, pero ya estaba el germen. Guatemala sí estaba, y en Nicaragua
Y ahí, Somoza se nos vino encima. La verdad es que los sandinistas y Somoza pasaron la guerra a Costa Rica. Todo eso, buque. Y es más, y al canciller de Somoza, el día de la toma de posesión, se le dijo aquí en Costa Rica, es que yo me sé un montón de anécdotas. Pero entrémosle al tema económico para poder hacer participar a Manuel. Ok. Viene, el precio del petróleo sube a 80, el barril de petróleo. En este momento, eran otros precios, ¿verdad? El sistema de precios pasa total. De $2, $3 a 29, sí, a 30, a 40, termina en 80. Pero no es lo mismo, en este momento el precio anda como por $55. No es lo mismo $55 ahora que 80 de antes. Que 80, bueno, $80 de antes debe ser como $200. No tengo el dato exacto en este momento, pero no te baja de $200 a precios actuales, digamos, de poder de compra. O sea, lo que se llama términos de intercambio comercial. Totalmente desfavorables para el país. El banano más o menos estable. Don Rodrigo le metió mucho al banano, y estuvo muy interesado en el ferrocarril, que se hizo un ferrocarril nuevo en la zona atlántica, que andaba bastante rápido. El mercado común centroamericano, que era importantísimo para la empresa, la industria local. El mercado común centroamericano bajó a $400 millones en el año después de la caída de Somoza. Entonces, la industria en Costa Rica se vio sumamente perjudicada. Y luego, las tasas de interés llegaron, ya voy a terminar, las tasas de interés, para cerrar la idea, llegaron el prime rate, que es la tasa a la cual se le presta a las empresas más prestigiosas del mundo, llegó a 21% en el tiempo de don Jimmy Carter. Eso fue muy perjudicial, ¿verdad? Problema centroamericano, perjudicó. Entonces, además de eso, don Daniel Oduber sí dejó un déficit grande para esos tiempos, pero era una economía que estaba creciendo. Y había la tesis de que los estados no podían quebrar, se decía en ese tiempo. Hasta que, bueno, Costa Rica tuvo una cierta... Todavía oigo a algunos decir eso. Una cierta quiebra, ¿verdad? Costa Rica llegó un momento, pero eso lo podemos ver después. Pero déjame ahí para hacer participar a Manuel en eso. Perdón, Manuel. Resulta que ve el panorama que vos nos acabas de describir. Estamos hablando de 1980 y eso llega... Una cosita más. Presidente Carter pierde el gobierno. Perdió. Inesperadamente y sube de los pocos Ronald Reagan. Sí. Y Ronald Reagan le echa la planadora a don Rodrigo Carazo, a todos los que habían apoyado sacar a Somoza, porque le daban el coco a Ronald Reagan, que era muy derechista y muy interesado en la democracia. Ciertamente, él después ayudó mucho. Nos ayudó en Fedepricap. Pero le pasó factura. Pero a don Rodrigo Carazo le pasó la factura. Pero ve el cambio que se da, Manuel. Resulta que vete el panorama que nos describe Carlos Manuel. En aquella época, cierra el gobierno de Rodrigo Carazo con un ingreso per cápita de $1,034 por costarricense. No sé cuánto podría ser la población de aquel tiempo, si 2 millones de personas. Como 3 millones y medio, me parece. Bueno, pero era una población mucho menor de la que hay ahora, sí. Y un ingreso por persona al PIB del país de $1,034. Resulta que a partir de ese momento, a partir del 82, hay un giro en el modelo de desarrollo y Costa Rica se empieza a concentrar más en exportación. Y esa exportación le llega a nuestro país a permitir exportar hoy en día más de 4.600 productos. Y tenemos un ingreso per cápita al año pasado, a mediados del año pasado, de $13.300. Prácticamente creció 1.300 veces el ingreso per cápita. Y resulta que la situación del país es agobiante. O sea, no hay una relación del crecimiento económico, o cuál es la relación, más bien que le hago al economista, cuál es la relación de que habiendo crecido tanto el ingreso per cápita, habiendo demostrado Costa Rica que tiene capacidad de exportación, que tiene recurso humano creativo, la economía nuestra hoy se encuentre, y no por el COVID, sino antes del COVID, en una situación tan precaria. Bueno, nuestro estimable profesor don Carlos Manuel pone algunos elementos en la mesa interesantísimos que nos recuerda a sus clases. Yo quisiera tal vez contextualizar otros elementos para esa época y luego entrar y dar el paso
a ese punto, a esa pregunta. Porque cuando don Carlos Manuel habla de CODESA, a mí me parece que CODESA entra un poco desfasado, digamos, a operar. Porque si ustedes recuerdan, y digo literalmente recuerden, la ley de CODESA es de 1962, pero entra en función, en ejecución, 10 años después, 1973. Entonces, cuando CODESA pudo haber generado sus mejores resultados, pudo haber sido en la década de los 60, no en los 70, cuando empezó a operar. Ahí está el desfase. Y ahí es donde está el desfase. Y entonces a veces surgen las críticas con razón de, digamos, la mala experiencia con CODESA. Pero a veces hay que leer un poco, hay que estudiar un poco y adentrarse un poco para darse cuenta que tal vez fueron más las circunstancias lo que llevaron a CODESA a lo que fue, que realmente... Era parte del modelo que se promovió del 40 al 80. Correcto, exactamente. Era el modelo... Otra cuarentena, del 40 al 80. Por eso quería detenerme en estos elementos que don Carlos Manuel apunta. Porque todo ese esquema de funcionamiento era en un marco cepalino de pensamiento. Cepalino, exactamente. ¿De acuerdo? Pero entonces otra vez entramos desfasados. O sea, CODESA entra a operar ya en una década probablemente en donde no iba a tener sus mejores luces. Entra 10 años después a operar. Te interrumpo un momentito nada más para ilustrar con un ejemplo. Don Daniel Uber me hablaba de sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Te acuerdas que en la clase lo tocábamos? Así es. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿por qué Alunasa, que era una empresa de CODESA? Me decía, es que Alunasa es sector secundario. Entonces nosotros decidimos estratégicamente traer, porque Alunasa lo que es una planadora. Ellos traen los lingotes de aluminio y hay es como amasar en la casa, como hacer masa. Amasar aluminio. Amasar aluminio. Entonces la idea era empezar por ahí para conectar eso y explotar el aluminio que había en Costa Rica, claro, con un modelo diferente al de Alcoa, ¿verdad? Otra cosa, pero explotarlo racionalmente. Perdona, no. Pero me parece que interrumpe lo que yo considero que es un correcto racionamiento. Gracias, don Carlos Manuel. Entonces, todo esto para decir que CODESA también genera un gasto público. Entra en crisis y entonces además CODESA no es tampoco el mejor ejemplo de administración. Ya todos más o menos conocimos cómo era la forma en que se asignaban a los diferentes jerarcas de las empresas de CODESA, que no fue lo mejor y que por ahí bastante los resultados finales de CODESA fue precisamente eso, cosa que deberíamos de erradicar. Pero bien, hay un poco un elemento ahí. Luego ustedes mencionan los precios del petróleo. Recordemos que en 1972-73 viene una crisis petrolera, que es cuando el precio pasa de $3 el barril a $12 el barril, ¿verdad? Y entonces era 300% de aumento, no era jugando. Es que eso era significativo, claro. Es decir, recuerden que también hay un elemento, digamos, político o geopolítico de la guerra del Yom Kippur, y entonces eso hace que todos los petroleros digan, sí, así es, Occidente, muy bien, ahí les devuelvo la cortesía con el precio del petróleo, y lo subieron 3-4 veces. Eso no solo genera una recesión a nivel mundial, porque los precios del petróleo se vuelven impagables, sino que también dispara la inflación y las tasas de interés. Entonces, estamos en esa década de los 70 en Costa Rica, y empezamos también a arrastrar no solo ya elementos de orden monetario, de inflación, tipo de cambio, tasas de interés, sino que también empezamos a ver un problema en la parte fiscal. Porque recordemos que nosotros en los 70 veníamos saliendo o recuperándonos de la gran crisis de los 30, con modelos en donde el Estado un poco tenía cierta responsabilidad, cierta función de asignar una serie de gastos para levantar a la economía. En el 7-8 había un déficit. Correcto. Importante. Lo que pasó fue que entonces lo que nunca se dimensionó fue que ese gasto se volvió descontrolado, ¿verdad?, por parte de los estados, y encontramos en el mundo, ¿verdad?, de post-crisis de 1929-1930 completamente endeudado. Y entonces ahí entra Costa Rica y ahí entran los países latinoamericanos a todo lo que se llamó la deuda latinoamericana, que revienta en los 80, claro, pero que, digamos, se gesta de todos los Venezuela, 70. México. Y los problemas... Mismo Brasil, ¿no? Los problemas no solo de inestabilidad política, sino de hiperinflación, cosa que nosotros no conocemos. Ok. Entonces Costa Rica entra en ese esquema.
Y un poco ahora sí, atendiendo a su pregunta, don Claudio, quería mencionar lo siguiente. Entonces, Costa Rica en los 70, a finales de los 70, viene con dos problemas que uno de ellos es el que se está haciendo manifiesto ahorita, que es otra vez, es recurrente, hablando de cuarentenas, el tema fiscal. Porque entonces, en los 70 revientan dos crisis a don Rodrigo Carazo, de gratísima memoria, dos crisis, la deuda externa y la deuda interna. En el caso de Costa Rica, hoy, 2020, 2021, lo que se nos está reventando es la crisis, es la deuda interna, no tanto la externa. Por eso yo he venido insistiendo que esos endeudamientos a nivel internacional hay que tenerles mucho cuidado, porque en una que va, en uno que nos viene, se nos empiezan a elevar y después hay cambios en los tipos de cambio, valga decir, y entonces se nos multiplica la deuda. Y entramos en el problema entonces de cuando el tipo de cambio sube de 8.60 y llega a 64 colones, claro, en el 82, 83, una cosa así. Y la inflación en respuesta a eso pasa, ¿verdad? Llega inclusive de 10% y pasa a un 100%, literalmente. Y eso hace que Costa Rica en algún momento diga, no puedo más. Y así fue. Entonces, don Claudio, ¿cómo se sale de esa crisis? Hablando ahora sí del C-19. Estoy pendiente de la pregunta que te hice en cuanto a cómo durante 40 años pasamos de 1.034 ingresos per cápita a 13.300. Correcto. Pero la desigualdad no ha disminuido, aumentó el ingreso del país y aumentó la desigualdad, 5,3 según el índice de Gini. Y dicen los que saben que cuando un país supera el 4%, partiendo del 1 al 10, el 4%, hay una bomba de tiempo en relación no solamente a la desigualdad, sino al estallido de problemas sociales y políticos en una nación. Correcto, pero entonces con esa, digamos, con lo que les mencionaba de la deuda interna y la deuda externa para el caso costarricense y nos revienta esa crisis, entonces Costa Rica entra en el 82, saliendo ya del gobierno de don Rodrigo, y se encuentra esa crisis y dice, ok, por aquí la salida es la promoción de exportaciones. Y entonces, por lo menos, digamos, identifican un objetivo y se van por ahí. O sea, tienen, creo, la visión de hacer una lectura internacional. El modelo de Codesa que vos decías ahora era sustitución de exportaciones. De importaciones. Sí, perdón, de importaciones. Producir nosotros en vez de exportar. Era sector primario, terciario, secundario y terciario. Pero es que ese era el modelo que ahora, el que se introduce a partir de los 80, a mitad de los 80, era el que venía a sustituir al anterior. Ahora, vos sabes que... Don Carlos, permítame nada más. Perdón, profesor. Entonces, las autoridades en ese momento me parece que apuntan, ciertamente, que con el concurso de los organismos internacionales, vamos a decir, apuntan hacia la promoción de exportaciones. Ya se dieron cuenta que un poco, digamos, el desarrollo del mercado interno con las luces y con las experiencias que habíamos tenido con el tema de Codesa no era por ahí el camino, el camino era otro. Y ahí es donde entonces aparece que nosotros exportábamos 4 bienes, a hoy exportar 4.600. Ahora aterrizo un poco en la pregunta de don Claudio. Sí, eso es lo que pasa. Uno lo que encuentra es que hay un cambio, no solo en el modelo, ¿verdad? Claro, pero que también en el tema del ingreso per cápita. Pero creo que el modelo queda debiendo en términos de la distribución del ingreso, que a veces no creo que sea tanto un tema del modelo económico como tal, sino como de la gestión de las autoridades en materia social, de cómo distribuir esa producción. Y posiblemente los actores económicos se aprovecharon bastante de eso también, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Pues tenés noción de cuánto fue la deuda per cápita al terminar el gobierno de Rodrigo Carazo? Es difícil, en la deuda, no me recuerdo en este momento cuánto era, pero sí te puedo decir lo siguiente. Claro, esos 13.000 millones de colones de dólares per cápita en Costa Rica en este momento, que recordemos, per cápita quiere decir por persona, pero como ustedes muy bien lo han dicho, eso no quiere decir que esa plata se reparte equitativamente. Hay alguno que se echa el porcentaje de otro montón. Claro. Primero una cosita, ustedes saben que de salir, de diversificar más bien, del modelo de sustitución de importaciones, se empezó a trabajar desde antes. En el tiempo de don Daniel Oduber fue cuando se funda, si no me equivoco, el Centro de Exportaciones, Centro, que se convirtió en Procomer. Yo fui director ahí 4 años también representando FIPLAN. Don Wilbur me mandaba todas esas carambadas y me mandaba
tenía una suerte. En ese tiempo los ministros de planificación viajaban mucho. Cada vez que se iba a Don Wilbur, había algo en el Banco Central. Yo era director alterno. Me tocaba a mí ir al Banco Central. Sí, porque es parte de la Junta Directiva, que ya exacto, ya no, planificación lo sacaron. Ya no lo sacaron para sacarlo un poco para que el gobierno tuviera menos fuerza, que fuera más independiente el Banco Central. Tipo Reserva Federal Norteamericana, si se quiere, hasta un momento. Pero en fin, en el año 80 se funda una empresa de Codesa que se llama DAISA, Desarrollo Agroindustrial Sociedad Anónima. Esa empresa quebró, pero fue muy exitosa, porque esa empresa la aliamos con Tajal, que era una compañía israelita que sabía manejar agua, todo esto para el distrito de Magdalena, lo que llamaba don Daniel Oduber y Tiquís, ¿verdad? Y la idea era enseñarle a los costarricenses a sembrar melones, piñas, productos no tradicionales. Y aunque DAISA quebró, porque era una empresa que no estaba diseñada para ser exitosa, estaba diseñada para ser una fábrica. Entonces, Codesa, ahí nace el modelo agroexportador costarricense, en el año 80 por ahí, pero también impulsado por el Centro de Exportaciones, que viene desde el señor Enrique González Colombari, que murió ya, un cuadro liberacionista muy destacado realmente, ¿verdad? ¿Verdad que eso, ahora no pueden hablar así de cuadros destacados? Cuesta, pero en ese tiempo había cuadros destacados en los dos partidos. Sí. Los dos partidos, digamos, en ese esquema de bipartidismo, que fue muy valioso. Pero el tema de la deuda. El tema de la deuda, mira, yo no me acuerdo exactamente cuánto. Yo te puedo decir que me parece a mí que si deflatamos los 13.000 millones a los precios de 1900, digamos, 80, cuando vos decías que Costa Rica acertadamente que tenía un per cápita de 1030, tal vez eso puede ser unos 5.000 millones, 6.000 millones, perdón, sí. Es que, ¿sabes por qué te hago la pregunta? 5.000, no 5.000 millones, 5.000 per cápita, que es importante. La deuda era muy pesada en la economía y se fue haciendo muy pesada porque la crisis era tal y había demandas muy fuertes sociales. Eso hay que verlo. Costa Rica es una bendición, porque es el modelo que escogimos. Sí, pero exigimos mucho. Desde el punto de vista económico. Que está bien, que lo hagamos. Es como que yo a mis hijos los acostumbro a un nivel de vida alto y los acostumbro para que después sean muy pujantes y entro en quiebra y los carajillos se ponen a exigirme a mí. La vida de antes no lo puedes dar. El Estado costarricense, el aparato estatal es un aparato estatal caro. No es el Estado más eficiente del mundo. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Con la muerte de mamá, para mí se acabaron las Navidades. ¿De verdad? Ser muy sincero, se acabaron las Navidades. Me encantaría tener, aunque sea un minuto, para poder sentarme a hablar y sentarnos a hablar, como lo hacíamos antes. Mi corazón estaba funcionando al 18%, como hasta los 2 días después o 3 días de que ya me habían internado. La falta de sangre fueron dañando el cuerpo, entonces fue riñones, hígado y pulmones, me dijeron, y después los problemas de la cabeza. A mí me dieron, estando en el hospital, un día me enteré que me dieron 4 meses de vida.
El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. En Noticias Telediario queremos apoyar tu proyecto o negocio. Por eso disponemos de un espacio para que nos contés sobre tus productos y servicios. Envía un video de forma horizontal al 8413-4444. Positivo Más, un espacio para emprendedores. Solo por Noticias Telediario. Mi programa periodístico Bailey se verá aquí en el Canal 8 de Costa Rica, el mejor canal de Costa Rica. Los espero. Un fuerte abrazo con todo mi entusiasmo. Hay un tema que tocó Manuel ahora que me parece que es clave en todo esto. Hoy el problema nuestro es la deuda interna. Es lo que le debe nuestro gobierno a todas las instituciones, a los bancos estatales, a toda la institucionalidad interna. En aquel momento, don Rodrigo Carazo, el problema era lo que se le debía a los actores externos, no a lo interno. Y vos decías que te llamaba o te preocupaba el tema de que la deuda externa, que no la podemos controlar, porque la deuda interna la podemos jinetear, como dice popularmente la gente, la externa no son costarricenses, no son organismos internacionales y hay exigimientos mayores para cumplir con plazos y con los créditos. ¿A vos te preocupa que eso aumente? Y en estos días, antes de la pandemia y dentro de la pandemia, ha venido aumentando sustancialmente la aprobación de créditos que, sin temor a equivocarme, en estas épocas debe haber superado los 6.000 millones de dólares en varios, algunos todavía pendientes de aprobación. Ahí está la preocupación tuya, ¿no? Por supuesto. Voy a introducir solo una cuestión para ilustrar un elemento que don Carlos Manuel decía muy bien, el tema, de, por ejemplo, de la deuda. Vean qué interesante esto. Ahorita nosotros estamos finalizando, digamos, el año pasado, 2020, finaliza más o menos la deuda a PIB en el orden de un 70%. Gobierno central. Y en la época de los 80 esa deuda llegó a 115%, 117%, para que ustedes se den, o sea, para que uno y los televidentes podamos dimensionar. Y digamos, tal vez no hacer el esfuerzo numérico, ¿verdad?, sino que en términos de proporción. Entonces, nos comía la producción entera y todavía cogíamos la producción en los 80 y la amortizábamos y había que arrimarle 15 o 20% más para tener una idea. Ahorita andamos en 70%, pero bueno, gobierno central, no el gobierno, no el sector público global. Entonces, sí, efectivamente, don Claudio, ¿cómo no va a preocuparle a cualquiera si los niveles de endeudamiento no son contestes con los planes de reactivación económica? Es decir, ¿desde cuándo los sectores productivos en Costa Rica, y estoy hablando de, digamos, en los últimos 3, 4 años, están esperando que se anuncie el plan de reactivación económica? Es decir, en estos días pasados hubo una reunión en Casa Presidencial en donde las ministras con los diputados mencionan el tema de los impuestos. Al día siguiente, el señor ministro de Hacienda dice que los impuestos que ahí se mencionan no van, Que son otros. y que ustedes ven declaraciones de las cámaras empresariales pidiendo que no solo no van con los impuestos, sino que lo que piden es el plan o las medidas de reactivación económica. Señores, a esta altura del gobierno, faltando 15 meses, 14 meses, 16 meses para... Todavía se están... Y los últimos meses el gobierno de mantequilla. De los sectores productivos están reclamando las medidas de reactivación. Entonces, cuando ustedes van... muchas de las medidas que propone el gobierno dice que se van a implementar o que van a dar resultados a partir del 2023. Pero es que cuando uno... Ajá. Y hay otro gobierno. Pero sí, claro, es muy bonito, el de atrás paga. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes en empresas, pues cuando uno llega a solicitar un crédito a un intermediario, y uno tiene que llevar no solo, claro, más o menos los números, claro, el proyecto,
sino también el plan de negocios, que es lo que yo voy a hacer para pagarle a esa persona o a esa entidad que a mí me va a pagar. La pregunta es, ¿cuál es el plan de reactivación? ¿Cuál es el plan sobre el cual nosotros vamos a ir a solicitar esos créditos para que esos organismos internacionales digan o nos den el cheque, nos den el visto bueno? Sí, estamos de acuerdo, nos parece adecuado el plan de reactivación económica, de esa forma ustedes creen que nos van a pagar, ahí estamos de acuerdo. Yo veo eso ausente. Y lo mejor es que se convocan a los diputados un día de estos y a los 8 días prácticamente se está anunciando que se va a ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Hace algunos días vos y yo nos tomábamos un café y hablábamos de que el Fondo Monetario Internacional había cambiado mucho en su filosofía. Inclusive a Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, se lo planteé aquí. Lo tuviste aquí, ¿no? Sí, y le planteé que el Fondo Monetario Internacional ya no es aquel que en la época de don Rodrigo Carazo le decía al ministro de Planificación, al de Economía, al de Hacienda, no, miren, esto es lo que tienen que hacer. Es que no, nada, esto es lo que hacen si quieren el préstamo. Hoy no. Hoy le dice el Fondo Monetario, aquí tiene el préstamo, dígame qué va a hacer. Entonces, si cuando vamos hoy al Fondo Monetario Internacional, Carlos, a pedir dinero y hacemos una mala negociación, entregamos a ciertos sectores para que sean los que se les recarga en impuestos, en intereses y demás, es una responsabilidad ya no de un fondo monetario que te obliga, sino de gobernantes que no saben cómo negociar o que no tienen un plan de negocios o un plan de acción para asumir esa responsabilidad. O que no quieren aplicar las medidas que hay que aplicar y asumir las responsabilidades. Mira, lo que decís es muy cierto. Fue en mi oficina, estando yo de ministro, estaba don Wilbur afuera, cuando los delegados, una muchacha Judy Graves, que ya no debe estar, ya debe estar muy mayor, y otro muchacho Chris, no sé qué, uno del Fondo y el otro del Banco Mundial, exigieron que cerráramos el hospital de los Chiles que se acababa de inaugurar, que exportáramos toda la carne, así era. Entonces fue cuando yo llamé a don Rodrigo, también hubiera sido bueno llamarlo, pero es que don Rodrigo realmente agarró muy en serio el lema. El lema de don Rodrigo fue, para llegar al gobierno, progreso con dignidad. Y él tenía un sentido muy alto de la dignidad nacional. Y entonces lo llamo y le digo, mire, presidente, estoy en esta situación. Entonces cuando don Rodrigo me dice, le digo yo, mire, aquí quieren que hagamos esto, mire, dígale que al finlandés, que era el representante, que se venga un momentito en la oficina. Y ahí llegó a la oficina y le dice, mire, aquí lo único que se va a cerrar es esa puerta. Cuando usted salga de aquí tiene 48 horas para salir del país, ¿verdad? Era muy decidido en eso, Rodrigo. Yo tal vez personalmente hubiera preferido negociar un poco más, ¿verdad? Pero el fondo ha cambiado. Bueno, primero que nada, la ciencia económica, aunque no es exacta, es ciencia, ¿cierto? Correcto. Es ciencia. El Fondo Monetario es un sistema que hoy en el mundo casi todos los países son miembros del fondo o reciben colaboración del fondo, que está diseñado para ayudarle a los países a recuperar la sanidad económica, a recomponer sus variables. Este país tiene un déficit fiscal que no es el problema. Bueno, ya se convirtió en un problema. Que era la visión de Bretton Woods y de sí, claro. John Maynard Keynes, ¿verdad? Exactamente. Que fuera para ayudar en esas coyunturas económicas a los gobiernos o los países. Claro, pero lo interesante es que una gran parte de los países que eran socialistas, bueno, inclusive Rumanía desde el principio, Ceausescu se metió al fondo. Una gran parte de los países se metían al fondo, no simplemente porque les prestaba la plata, pero la idea era que esa plata sirviera para apuntalarlos mientras hacen los cambios que tienen que hacer, no para pasar también y llegar a unas elecciones. Entonces, ese es el reto que tiene el gobierno actual. Yo le tengo pavor, tal vez porque me tocó vivirlo, el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio a nosotros se nos fue, a Costa Rica se le fue muy alto, muy rápido. Yo te comentaba el otro día que para mí, claro, siempre la gente dice administración Carazo, administración Nixon, administración Carter, administración Trejo Fernández, pero ahí hay un montón de corresponsables en las cosas. Aquí no se sabía mucho manejar ciertas cuestiones, ¿verdad? El tipo de cambio lo establecía el Congreso. Sí. El gobierno no lo podía manejar. Eso fue una ley que don Rodrigo solicitó y duraron meses. Entonces el cambio pasó de 8.60 rapidito a 20 y ahí siguió para arriba, a 20 colones por dólar. Eso era una gran oportunidad para hacer negocios. Había mucha politiquería en eso. Bueno, había negocio en la asamblea. En la asamblea había gente que estaba dispuesta a
atrasar el asunto de cambiar la ley para facilitarle al Banco Central el poder de evaluar cuando era necesario, porque estaban tal vez ligados a los negocios cafetaleros. Entonces, se disparaba el colón. Cuando vos liquidabas los dólares, obviamente te daban mucho más colones, era un negociazo. Claro, los que no teníamos esa posibilidad estábamos fregados, ¿verdad? ¿Ah? Ahí se aplica lo que decía el cura Núñez, el padre Núñez. Lo jodido de las argollas no están en ellas. Decía el padre Núñez, ¿no? Pero en fin, eso fue una cosa, para mí era, yo no podía dormir a veces, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que llega un momento en que, y por eso hay que tener mucho cuidado no perder la relación con el Fondo Monetario y mantenerla. Nosotros no teníamos relación con el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que nadie nos prestaba plata. Entonces, para mantener el país caminando, había que imprimir moneda. Había que imprimir, eso lo tengo yo pagado. ¿Y pasa lo de Venezuela? Bueno, no tanto, pero caminamos en esa dirección. En Venezuela que la gente llega con un montón de billetes y no vale nada. Sí, aquí no era tantísimo así, pero sí, la plata perdía su valor. Llegamos a tener, creo que fue como un 80% de inflación, que ahora casi no tenemos inflación. Y eso es un problema, porque la gente pierde la confianza, tu sueldo no te ayuda, entonces vas a la huelga, entonces empieza la indexación de sueldos. Los ahorrantes, que eso es una cosa, parte de la deuda la deuda interna, la tienen fondos de pensiones. La tienen ahorrantes pequeños, ¿verdad? Entonces, si uno tiene colones, uno parte de la base de que le van a devolver un poder de compra similar al... O sea, ¿de qué me sirve a mí si los tengo, digamos, ganando en colones 8%, por ejemplo, los bonos, y la inflación es de 20% anual? ¿Estoy jodido? Pero es interesante lo que está planteando Carlos. A eso le tengo yo pánico. Carlos Manuel, ahora vamos con el otro Manuel. En lo que está planteando Carlos, cuando se nos dijo, y el discurso de la mayoría, inclusive gente que no era del PAC, de diputados de otros partidos, de líderes de otros partidos, nos han estado hablando que esos préstamos que requerimos a nivel internacional están en mejores tasas de interés ahora y que eso nos podría ayudar mucho en esas deudas que tenemos, ya sea para pagar deuda externa, que es un 23% de lo que tenemos de la deuda general, el 23%, o pagar deuda interna, que es casi un 77% la deuda interna, según los datos que vos nos dabas ahora. Si pedimos préstamos, deberían esos préstamos ser utilizados, pregunta, para cancelar esa deuda interna o esa deuda externa. Esa es la primera pregunta. Pero resulta que conversábamos un día estos en Café y Palabras, en el programa de radio vos y yo, de que la estructura del gasto del Estado está tan amarrada que si acaso le queda un 5%, todo lo demás está prácticamente definido para dónde va el presupuesto. Estamos en una situación complicada y los préstamos que se están pidiendo, yo no he oído a ningún diputado, ni he oído al presidente de la República o al ministro de Hacienda diciendo este crédito que pedimos es para pagar deuda interna o deuda externa y va a bajar el interés. Más bien, según lo que conversé con vos hace unos días, la deuda, el compromiso de pago en intereses por préstamos viene aumentando anualmente. Yo por lo menos debo de decir que a la fecha no conozco a ciencia cierta. Sí, o sea, por lo menos yo, hasta donde he leído, no he visto... ¿Y vos que le dan seguimiento a esos temas? Bueno, pero por eso, es decir, no sé, no estoy tan cierto que tanto de esos montos es para un tema de cancelación de deudas, que tanto de ese, o sustitución de deuda cara por barata, o que tanto de eso de deuda es para gasto corriente, no sé. Bueno, los 1.750 millones de dólares que está pidiendo al Fondo Monetario Internacional, aquí lo dijo don Rodrigo Cubero, es para gastos de gobierno. Bueno, entonces el tema es que vean, entonces ahí nos vamos a otro elemento. La pregunta es, estamos solicitando endeudamiento, apalancamiento para pagar deuda, y cualquier empresa cuando se apalanca es para seguir creciendo, es para seguir produciendo. Y en el caso costarricense, don Carlos Manuel. Yo sé para dónde vas. Okay, muy bien. En el caso costarricense uno lo que ve es que entonces hay mucho énfasis, ¿verdad?, en los endeudamientos para volver a tratar endeudamientos ya preexistentes, y la pregunta es,
¿Cuánto es endeudamiento o cuál es la parte del endeudamiento que va a ser para alimentar, por ejemplo, los gastos de capital que vienen de caída? Porque por ahí en materia, digamos, fiscal, la variable de ajuste normalmente es los gastos de capital. Gasto de capital no llega ni al 5% hoy. Por eso. El presupuesto. Correcto, pero entonces uno ve, cuando revisa los números, ve las caídas de un 30%, un 35%, porque por ahí más o menos donde se ajusta, más o menos, y ni así alcanza. Pero la pregunta es, que como una empresa o un Estado pide recursos para seguir cancelando deuda, y cuándo van a venir esos recursos facilitados para crecer. Porque ahora nosotros con este C-19, el otro tema no es solo esta urgencia fiscal, sino cómo hacemos a la economía seguir creciendo. Y les voy a contar algo en el contexto de lo que don Carlos Manuel comentaba. En los 80, don Carlos lo apunta ahí, y yo tal vez lo voy a terminar de afianzar. Don Claudio y amigos televidentes, en los 80 Costa Rica deja de ser sujeto de crédito internacional. Es decir, digamos, los intermediarios financieros o los organismos financieros internacionales se dijo, no le prestamos más. Hasta la banca privada. No, por eso, o sea, no le prestamos a Costa Rica. ¿Qué mucho riesgo? ¿Por qué? Yo me acuerdo de un plan Brady que se aplica en el gobierno de Oscar Arias, el primer gobierno, ministro de Tesoro, que es cuando ya se le vuelve a prestar a Costa Rica en una negociación y no se le presta, se le va a perdonar los créditos que tiene Costa Rica a razón no solo de Costa que Rica, nada más... fue a nivel mundial. Sí, pero en el caso nuestro, Plan Brady nos iba a permitir que no pagáramos la deuda y lo único que teníamos que pagar eran los intereses y no teníamos dinero para pagar los intereses. Hubo que pedirle a México y a Taiwán prestado para pagar los intereses y que nos perdonaran la deuda. Pero Costa Rica tiene que salir entonces a negociar, se crea el Club de París. Exacto. ¿De acuerdo? Se crea el Club de París. Porque los pero no acreedores, solo para Costa Rica, ¿verdad? No, de acuerdo, pero lo que quiero decir es que, digamos, los acreedores en el mundo se ponen de acuerdo y dicen, no, de aquí vamos rescatando lo que se puede del ahogado del sombrero. Entonces ahí entra Costa Rica en el famoso Club de París a negociar. Ahora bien, vuelve a ser sujeto de crédito Costa Rica. Pero se puso bien con el Fondo Monetario, ¿no? Pero voy a esto, don Carlos Manuel. Vuelve a ser sujeto de crédito Costa Rica. Pero por eso don Claudio me preguntaba, ¿pero por qué a usted le preocupa el tema del endeudamiento? Pero le preocupa cómo vamos a pagar eso, cómo vamos a reactivar. Por supuesto, porque entonces vamos a llegar a un acuerdo con este país, el fondo nos va a apoyar, el Banco Mundial, la AID también nos estaba apoyando en ese momento, pero ¿cómo nos van a pagar? Muy bien, la salida fue el tema de las exportaciones. El tema de las exportaciones fue la forma de dejar entonces de superar un modelo anterior, pasar a este 8 de modelo de apertura de la economía, se le da, digamos, carretera, se le da pista al tema de las exportaciones. ¿Por qué? Porque claro, con las exportaciones, al ser precisamente exportables, se iban a generar divisas y con esas divisas entonces se iba a empezar a cancelar los créditos que se tenían, digamos, pendientes con todos estos organismos internacionales. Pero perdón, yo estoy de acuerdo, sí, claro. Nada más. Ahora otro elemento que yo veo ausente ahora. Y es que entonces se planifica y se dice, una de las salidas va a ser por aquí. Y se promovieron las exportaciones. Eso nos abrió, digamos, los créditos a nivel internacional. ¿Qué traen las exportaciones? Empleo, dólares, inversiones. Pero por eso... ¿Apuntará hacia el tipo de cambio? Pero con esos dólares... Sobre eso quiero, si me da la chance. Con esos dólares es como entonces nosotros enfrentamos las cancelaciones o los pagos de los recursos que se nos iban a facilitar a nosotros. Pero eso estaba claro, pero también hubo otro proceso de planificación, porque si ustedes se dan cuenta, de ahí en adelante, salvo que ustedes me corrijan que son más grandes, prácticamente el tema de comercio exterior se sentó a partir de las promoción de exportaciones. Y eso ha sido política de Estado. No recuerdo un gobierno que se haya apartado de eso. Entonces, ese es un elemento, perdón, don Claudio, ya terminé. Tiene razón. Pero ese es un elemento, digamos, dentro de la materia económica que Costa Rica se ha sostenido como política de Estado. Ok. El tema del tipo de cambio, y esto es muy importante, yo siento, y le digo a los amigos televidentes, a Manuel y Claudio, que tenemos que verlo con mucho cuidado. Esos dólares, cuando uno habla de que en un país como Costa Rica, tan pequeño como Costa Rica y tan importador, aquí todos los productos prácticamente
generados nacionalmente y servicios tienen un componente importado que se ha comprado con divisas, con dólares o euros. Porque la realidad es que el colón a nivel internacional no vale nada. O sea, anda vos a pagar, bueno, en Miami te lo compran, pero te lo compran bien mal, ¿verdad? Te pagan bien mal, en Panamá también. Pero vayan ustedes a Japón a colocar un colón. Tal vez se lo compran algún numismático ahí para coleccionar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? El gasto del Estado, ¿verdad?, que es gasto corriente, es un gasto que va a ir destinado, un alto componente va a ir destinado a la importación. Eso se agudiza más con los altos salarios. Los salarios y pensiones altas hacen que la gente va al automercado, que van aquí, se empiezan a dar gustitos y viajan. Y entonces las agencias distribuidoras de carros BMW, Mercedes-Benz, las agencias lujosas se ponen felices porque los empleados públicos y empresarios tienen plata y van en colones y hay dólares. Hay dólares. Yo creo que al costarricense se le ha olvidado que el colón fuera de nuestras fronteras vale muy poco y que hay que cuidar los dólares. No se pueden gastar fácilmente. No se deben gastar fácilmente. Hay que ser más cuidadoso con ellos y hay que generar más dólares. Esos préstamos, como el préstamo que se perdió, que yo en realidad yo creo que fue una lástima perderlo y la gente a nivel internacional dice que les pasó. Pero fue por incapacidad del gobierno de poderle justificar a los diputados para qué quería esos 150 millones de dólares. Yo creo que el gobierno, lo que le ha faltado al gobierno es un plan que le diga, vea, yo necesito que me financien ahora y necesito los dólares porque si no los colones no tienen valor y entonces se vuelven inflacionarios. Y al volverse inflacionarios, el tipo de cambio se me va para arriba y la economía se deshace, es un desastre. Le faltó decirle, mire, yo necesito esos préstamos porque estoy haciendo estos cambios estructurales. No los está haciendo en este momento. La verdad es que el gobierno ha bajado o está haciendo un esfuerzo por bajar el gasto. Pero es un gasto que el año entrante se puede ir para arriba otra vez. Porque no hay cambios, o sea, los generadores del gasto en colones están ahí presentes. Y ese gasto, ya sea en gasolina, en bienes, cuando se pagan los salarios, lo que la gente va y compra en los supermercados, etcétera, todo eso se compra en dólares. Bueno, ahora vamos a otra cosa. La pandemia nos está saliendo muy cara, plata bien gastada. Pero ahí el precio de las más vacunas, o menos. Bueno, en la caja hay una plata que no está eso es otro, para otro programa, ¿no? Para otro programa. Vos deberías invitar a alguna gente a ver si vienen. Pero la pandemia nos sale cara de todas maneras. Las vacunas seguirán. Las UCIs, hay que comprar más UCIs para el futuro. Si viene otra peste, o sea, eso hay que incorporarlo ya al paradigma de desarrollo nacional. Esos gastos, ¿no? Nos hemos ahorrado mucha gasolina porque las mamás ya no andan llevando chiquitos al kinder y trayéndolos al kinder a la escuela. A trabajar en la casa. Trabajar en la casa. Pero eso también tiene sus problemas. Hay menos intercambio, menos comercio, menos recreación. A mí me gusta el modelo híbrido, sí. Pero también eso perjudica a los restaurantes, a la gente que da servicios. En fin, estamos ante un cambio tremendo. Pero en el centro de ese cambio, en mi concepto, está el tema de mantener el tipo de cambio estable. Y por eso, a mí, hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta Rodrigo Cubero. Porque él echa para atrás. Él es el fondo monetarista. Bueno, él conoce ese monstruo por dentro. Pero él echa para atrás porque sabe que si él suelta, por ejemplo, como querían alguien que metiera en las reservas a jugar en la economía nacional. Esas reservas se meten a hacer empresas para Costa Rica, no para exportar, sino para Costa Rica, y van a generar demanda de importaciones. Entonces va a tirar el tipo de cambio para arriba. Carlos, se me fue el programa y falta mucho por hablar. Los invito, nos quedamos hablando una hora más y que el televidente nos vea de hoy en 8. ¿Les parece? Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, los espero a la misma hora, el próximo domingo a las 6, aquí en Noche Sin Tregua, para continuar esta conversación sobre economía, sobre esa cuarentena y muchos temas más. Que Dios les acompañe. Nos vemos.